Bien, hoy día vamos a hablar de neoplasias malignas. Bueno, neoplasias en general, ¿ya? Pero vamos a hablar también de neoplasias malignas y vamos a ver acá las cosas que van a terminar, por lo menos lo que deberían saber después de la clase, ¿ya? Estos son los temas. Y lo primero que vamos a definir son esas palabritas, ¿no? Ya que a veces nosotros podemos confundir algunas palabras y, por ejemplo, neoplasia, ¿no? Neoplasia, ¿qué es neoplasia? ¿Qué es una neoplasia? ¿Qué es una neoplasia? Para ti. Para ti, ¿qué es una neoplasia? ¿Qué es una neoplasia? Son las alteradas. Para ti, ¿qué es una neoplasia? ¿Formación de células? ¿Malignas? 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 ¿Cuál es? ¿Qué carácter? Una neoplasia. Un cambio en el área de la célula. ¿Qué es una neoplasia? Un crecimiento anormal, ¿no? Entonces vamos a ver un crecimiento, ¿no? Un crecimiento de algo nuevo, ¿no? Que es una colección de células, de estromas, ¿no? Es un crecimiento de un tejido, ¿ya? No necesariamente maligno y no siempre benigno, ¿ya? Entonces, pero vamos a ver que por mucho tiempo se dice, ¿no?, que neoplasia es tumor, igual a tumor, ¿no? Actualmente más o menos, ¿no?, se dice, ¿no?, neoplasia es igual a tumor, pero no, si nosotros vemos de dónde se origina el nombre de tumor, vemos que cuando empezamos, no sé si ustedes vieron en biología, hay características de la inflamación, ¿no? Desde enrojecimiento, calor, tumor, ¿no? Y tumor es la hinchazón causada por la inflamación. Sin embargo, ahora se está usando mucho este término, tumor, neoplasia. ¿Por qué? Porque en la oncología ya se tomó el nombre de onco, de ANCA, de tumor. Entonces se estudia el tumor, ¿no? Entonces por eso es que se tomó ese nombre de tumor para identificar las neoplasias. Sin embargo, no es lo mismo. O sea, el tumor no necesariamente es una neoplasia, pero la neoplasia es un tumor, ¿no? Ahora, actualmente, en esta terminología de ahora. Entonces, vamos a ver que una neoplasia, ¿no?, se produce por un trastorno genético, ¿no? Por ahí mencionaron un trastorno genético, que hace que haya un crecimiento celular, ¿no? Entonces, este trastorno genético es una mutación en la célula, ¿no? Una mutación en la célula es una mutación adquirida o heredada de una sola célula a su descendencia clonal. Entonces, una sola célula se muta, ¿ya?, y produce estas alteraciones en el crecimiento. Ahora, en la descendencia clonal que tiene puede haber alteraciones, ¿no? Para los que llevan los seminarios acordarán que hay un término que es la heterogenicidad clonal, ¿no? Entonces cada hija, cada célula hija tumoral puede tener cambios también, ¿no? Ahora, ¿qué componen una neoplasia? Tenemos las células neoplásicas, que es el parénquima tumoral, que es la célula madre, ¿no?, donde se origina el tumor, y el estroma, que es el tejido conjuntivo que está alrededor, que está compuesto de vasos sanguíneos, células del sistema inmunitario, y todo lo que es la vasculatura, la red, todo eso. Entonces ambos son importantes,
tanto las células neoplásicas como el estroma. ¿Ya? Vamos a ver acá, en estos trastornos genéticos que vamos a ver, que se pueden producir por exposición a ciertos agentes, ¿no? Porque también hemos visto algunos factores en sus seminarios, en los seminarios, que pueden alterar, ¿no?, la genética de la célula. Entonces tenemos, unos son los químicos carcinogénicos. Ya, a ver, ¿te acuerdas, Alicia? ¿Algún químico? ¿Te has dicho los químicos? No soy bien. Tú pusiste eso, ¿te acuerdas algo o no te acuerdas? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Un químico carcinogénico. El benceno es uno. También tenemos la radiación, ¿no? La radiación, ya sea rayos X, ¿no?, rayos gamma, rayos UV, por ejemplo, notada. Tenemos los virus. ¿Qué virus? Papilomavirus es el más, ¿no?, conocido. Y vamos a ver que se produce un daño a nivel del ADN, ¿no? Y acá vamos a tener la mutación de la célula en la que empiezan a aparecer estos genes guardianes, ¿no?, que se encargan de lo que es la apoptosis, ¿no? Y cuando funcionan bien, o la matan a la célula, o hay otros que pueden reparar la célula y pueden regresionar, ¿no? Pero cuando no funcionan bien esos genes, esta célula mutada sigue creciendo, se vuelve cancerígena y puede proliferar, ¿no? Entonces acá cuando falla en la apoptosis, vamos a ver que empiezan a activarse los oncogenes, se inactivan los anticogenes y pues alteración, ¿no?, de los genes reguladores de la apoptosis, y ahí empieza a proliferar esta célula cancerígena y tiene esta expansión celular y la progresión tumoral, ¿no? Los que llevan seminario más o menos saben estos términos. Entonces vamos a ver que aunque uno puede pensar de que el estroma no es importante, que solamente es como que produce los nutrientes, porque están los vasos, vamos a ver que la clasificación de los tumores y su comportamiento van a hablar mucho con el componente parenquimatoso, pero el crecimiento y propagación van a depender del estroma. ¿Ya? Entonces es sumamente importante no solamente ver el tema de las mismas células tumorales, sino también todo el ambiente, porque es como un nido, ¿no? Es el nidito donde están las células tumorales y va a depender mucho el estroma de cómo se comporta ese tumor. Por eso ahora las terapias van dirigidas más que nada a lo que está alrededor del tumor, más que directamente a las células, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver. ¿Ya? Por ejemplo, también van a actuar mucho en cómo se comporta el tumor, las características morfológicas. En este caso, por ejemplo, si hay poco tejido conectivo, vamos a ver que la neoplasia es grande, carnosa. Sin embargo, cuando hay mucho colágeno, va a haber una llamada desmoplasia que hace que estos tumores sean duros, pétreos, ¿ya? Por ejemplo, algunos tumores en la mama, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay diferentes orígenes en las neoplasias. Una de ellas son los epitelios, que vamos a ver todo lo que recubre, ¿no?, los tejidos, el epitelio escamoso, las glándulas, el urotelio, ¿no?, todo lo que son los epitelios, el epitelio respiratorio, ¿no?, los ductos de las glándulas mamarias. Vamos a ver también
que tenemos el tejido mesenquimal. El tejido mesenquimal, vamos a ver que tenemos tejido adiposo, cartílago, hueso, ¿ya? Y estos de acá, vamos a ver, tienen su nombre propio. Todos tienen su nombre propio. Todos tienen su nomenclatura. De ahí tenemos las células de la sangre, que son los linfocitos, células plasmáticas, linfoblastos, todas estas. Y tenemos los mixtos, que pueden tener componentes epiteliales y también mesenquimales. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las nomenclaturas. Entonces, esto es importante. Ya a mis alumnos les he dicho, tienen que aprenderse las nomenclaturas. No se me vayan a confundir con las nomenclaturas, porque es importante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, los tumores benignos terminan en oma, generalmente, porque no vamos a ver las excepciones. Entonces tenemos que si es que son tumores mesenquimales y son de los fibroblastos, se va a llamar fibroma, ¿no? Si son de los adipocitos, lipoma, ¿no? Si es cartílago, condroma, ¿no? Si es hueso, osteoma, y así sucesivamente, ¿no? Fácil. Los epiteliales van a tener, va a depender mucho de la célula de origen, de la apariencia microscópica o macroscópica. Entonces, si son neoplasias que se derivan de las glándulas, son adenomas, benignas, estamos en benignas, todavía seguimos en benignas. Entonces son glándulas adenomas, ¿ok? Neoplasias epiteliales que producen proyecciones o dedos, papilomas. Ya, papilas como dedos fuertes. Y si forman masas quísticas son cistoadenomas. Cisto de quiste, adenoma de glándula, ¿no? Cistoadenomas. Ya. Y este de acá es un papiloma, porque es un dedito, proyecciones, ¿no? Ahora, si tenemos proyecciones papilares que sobresalen hacia los espacios quísticos, o sea, acá en un quiste tenemos acá alguna papila, vamos a llamarlos cistodenomas papilares, ¿ya? Porque está dentro de un quiste y es una papila. Y si una proyección visible sobre la mucosa hacia la luz es un pólipo, como en los pólipos del colon, ¿no? Se puede sentar. Acá su compañero no quiere que haga teoría, mira. Ya me voy. Ya no voy a hacer la teoría porque acá se está portando mal acá su compañero, no me hace caso. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Ya? Acá vemos. Todos benignos. Acuérdense que benignos no se vayan a equivocar en el examen por los nombres. ¿Ya? Entonces, si tenemos un epitelio de la superficie escamoso, un papiloma de células escamosas, ¿ya? Si es glandular, un adenoma, ya les he dicho. Y si es transicional, un papiloma de células transicionales, ¿ya? Si son sólidos glandulares, en tiroides, tiroidoadenoma. Si es de riñón, un adenoma renal, y si es de hígado, un adenoma hepático. Adenoma, glándula. Todo esto, adenoma, viene de glándulas, entonces tiene que tener una morfología glandular. Entonces, si en el examen sale algo de glandular, es adenoma. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Y si es que tienen doble, predomina el de mayor componente, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir. Y
pues, si hay dobles, se mencionan los dos, por ejemplo. Un adenoma y tiene células escamosas con morfología de células escamosas, pero sigue siendo ese patrón triangular, ¿ya? Porque eso es importante, que sepan el patrón. Para los que se durmieron y tienen eso en el examen, ya es su problema. Bien, ahora tendremos con el tejido conectivo, como ya les mencioné, de fibroso, de fibroblastos, fibroma, de hueso, osteoma, cartílago, condroma, de adiposo, lipoma, de músculo liso, de miomioma, de músculo esquelético, rhabdomioma, y de vasos sanguíneos, hemangioma. Entonces, acá los últimos, que son de los músculos, acuérdense, leiomioma, músculo liso, rhabdomioma, músculo estriado, o el hemangioma de vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles son las características de las neoplasias benignas? ¿Se acuerdan que les dije que neoplasia, un nuevo crecimiento de células? Las células son benignas. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy similares a la célula de donde provienen, ¿no? La célula que ha tenido la alteración genética para que crezca tanto. Entonces, son bien diferenciados, ¿no? Son bien diferenciados porque se parecen bastante. Mientras bien diferenciados son más parecidos a las células normales. ¿Ya? Eso también aplica para las células malignas, porque hay cánceres bien diferenciados. Entonces, en general, los tumores benignos son bien diferenciados. ¿Ya? No hay un tumor benigno que sea mal diferenciado, no, ¿ya? Si no son malignos. Entonces, ¿cuál es la característica? Que permanecen localizados en su lugar de origen. No transmigran, no invaden otros tejidos y no hacen metástasis. ¿Ya? Son encapsulados, bien circunscritos, o sea, son así redonditos. Bien circunscrito, que pueden agarrar y tomarle acá el donde, ¿no? Susceptibles a extirpación quirúrgica, depende de la localización, la mayoría se pueden sacar. Ahora, si están en una localización difícil, es un poco, no se va a poder, pero generalmente sí se pueden extirpar, no habría mucho problema. Por ejemplo, esos son leiomiomas de útero y se pueden extraer. Generalmente el buen pronóstico también depende de la localización, porque pueden haber algunos tumores que, a pesar que son benignos, están en una localización complicada y sí pueden ser peligrosos, ¿no? Pero no por el tumor per se, sino por la localización donde está. Y hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Y las neoplasias malignas vamos a ver que tienen otro tipo de características. Ahora, el término de neoplasia maligna o cáncer, ¿no? Que viene del cangrejo, es porque el cangrejo pues tiene sus patitas que se aferran, ¿no? Entonces, más o menos por eso le pasa el nombre, ¿no? Pueden invadir y pueden destruir estructuras adyacentes. Por ejemplo, un cáncer de estómago, ¿qué tiene cerca el estómago? Una anatomía. ¿Qué tiene cerca el estómago? Páncreas, hígado, ¿qué más? El vaso está más ahí, el intestino, ¿no? Colon, intestino. Entonces, todo eso, cáncer de estómago, cuando está muy avanzado, puede invadir hígado, no metástasis, sino que el mismo tumor invade, se mete, pasa todas sus paredes y se mete al hígado, invade el hígado. Entonces, cuando a veces sacan en bloques, se llama sacar el bloque del tumor, sacar estómago con un pedazo de hígado, intestino, cabeza, el páncreas, todo, ¿no? Y tú ves ahí el tumor y el costadito el tejido del hígado.
Eso solamente se hacen así en cirugías paliativas, no son cirugías para recuperar al paciente o para que se sane, no son cirugías paliativas. Bueno, tienen bordes irregulares o mal definidos, obviamente porque crecen de forma desordenada, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, que acá no se puede poner bonito como en el otro que tenía un circulito, ¿no? Cambia acá, cualquier cosa, ¿no? Esto es macroscópicamente, ¿no? Tenemos la diseminación a sitios distantes, metástasis. Dependiendo del tumor, vamos a ver que pueden hacer metástasis a hígado, a cerebro, hueso, ¿no? No todos son mortales porque se pueden diagnosticar temprano y se puede sacar, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama lo diagnostican en un estadio 1, ¿no? Lo pueden sacar. Por eso es que hay mucha promoción en detección temprana, mamografías, para que si es que hubiera algo también se les pueda sacar, o cuando se les hace fotonicólogo a las mujeres para que apenas se encuentran algo malo y los puedan sacar, ¿no? Sin necesidad de comprometer la vida de los pacientes. Por eso es que hay muchos ahora promoción de detección temprana, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver la nomenclatura de los tumores malignos. Entonces, esto es importante, gente. Por esta razón le dejan al alumno que tiene que acordarse bien de eso. El cáncer, ya también la nomenclatura va a variar siempre y cuando, o va a depender, mejor dicho, del tejido, ya, el tejido tumoral. Entonces, si son tumores de células epiteliales, es un carcinoma. Carcinoma ya es células epiteliales, tumor maligno, ¿no? La clase maligna de células epiteliales. Tenemos el sarcoma. Ese sarcoma es la neoplasia maligna de células mesenquimales. ¿Ya? Entonces, tenemos que el epitelio escamoso. ¿El epitelio escamoso dónde hay epitelio escamoso? ¿Dónde hay epitelio escamoso? En la piel. Entonces, si tenemos un carcinoma epidermoide, puede estar en la piel, ¿no? Carcinoma epidermoide, ¿no? O escamoso también puede llamarse. Pero generalmente le decimos epidermoide. Escamoso más le llamamos a las mucosas, epidermoides más a lo que es piel. ¿Ya? Es lo mismo, sin embargo, que los patólogos nos tenemos con los macos. ¿Ya? Porque son de las mismas células. Entonces, escamoso generalmente le decimos carcinoma escamoso de cuello uterino, ¿no? Porque es mejor, ¿no? Porque es mucosa. El epidermis es más de piel, ¿no? Podemos. De ahí tenemos las células que tienen un patrón glandular. ¿Cómo era el benigno? Adenoma. Entonces, el maligno es adenocarcinoma, ¿no? Adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Dónde es el tejido glandular? ¿Dónde? ¿Dónde hay tejido glandular? En glándula salival, ya. ¿Ya? Puede ser una adenocarcinoma de los salivales, puede ser. ¿Por qué no? Ya, a ver. Entonces, el mesenquimal también es facilito, porque si es de fibroblasto, fibrosarcoma. Si es de cartílago, condrosarcoma. Y si es de lipocitos, liposarcoma. Igual que el benigno, pero en vez de oma, es sarcoma.
¿no? Entonces acá otros ejemplos. Importante los nombres, acuérdense de los nombres. Entonces, si el benigno era un papiloma de células escamosas, entonces el maligno es un carcinoma de células escamosas. ¿Ya? Si el benigno era adenoma de las glándulas, es un adenocarcinoma. Si el benigno era papiloma de células transicionales, ahora es un carcinoma de células transicionales. ¿Dónde están las células transicionales? ¿No? ¿Dónde están las células transicionales? ¿Dónde están las células transicionales? Por acá. ¿Ah? ¿Células transicionales? Hablamos en histología. Células transicionales. Vejiga, ¿no? Urotelio. Hablamos de histología, no debe ser otro morón, no se puede. Ya. De ahí tenemos que este era un adenoma tiroides, un adenocarcinoma de tiroides. Si era un adenoma renal, ahora es un carcinoma de células renales. Y si era un adenoma hepático, ahora es un carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Y los mesenquimales, ¿no? Fibrosarcoma, cistosarcoma, comosarcoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, que es raro. Rhabdomyosarcoma es más común incluso que un rhabdomioma. Y un hemangiosarcoma o angiosarcoma, que es más frecuente en realidad, angiosarcoma. Ya. Esto se debe recordar. Esto es memoria. Porque hay las excepciones de los nombres. Yo les había dicho que el loma es benigno, pero tenemos el linfoma. El linfoma es maligno. Cuando lo mires, es maligno. Entonces, estos son las células malignas de los linfocitos. El melanoma es maligno. Por donde lo veas es maligno también. Entonces, esto de acá es de los melanocitos, melanoma maligno. Los astrocitos, glioblastoma, cerebro, maligno. Y peor, porque el glioblastoma multiforme es peor, ¿no? El más feo de todos los tumores. Las neoplasias malignas son las germinales, seminoma, testículo, ¿ya? También maligno, del mesotelio, mesotelioma. Mesotelioma es maligno también, vean por donde lo vean. Ahora, le dicen mesotelioma maligno, pero está mal dicho, porque mesotelioma solamente es maligno, no hay mesotelioma benigno. Así que mesotelioma siempre es maligno, ¿ya? Pero le ponen maligno precisamente porque termina en oma y aquí se puede confundir. ¿Ya? De las células plasmáticas, mieloma, también maligno. Y el que, bueno, no se cumple para nada el término oma, son de los linfoblastos, que es la leucemia. Y la leucemia, bueno, ustedes sí ya saben, por cultura general, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que la leucemia es una neoplasia maligna de eso. También tenemos tumores mixtos. Entonces tenemos donde vamos a ver más de una línea de diferenciación. Tenemos tanto componente epitelial como mesenquimal. ¿Ya? Esa es la combinación más frecuente. Y va a haber componentes de los dos, hay crecimiento de las dos, que es diferente, por ejemplo, de que es el estómago nomás, ¿no? Que la acompaña. No, acá hay crecimiento de los dos. Entonces vamos a ver que ambos surgen de una célula capaz de transformarse en epitelial mesenquimatosa. O sea, una sola célula tiene ese potencial de crecer ambas, con pluripotencial de crecer ambos, ¿no? Y generalmente viene de una sola capa germinal, ya sea de mesodermo, endodermo o ectodermo, ¿ya?
Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el adenomoclomorfo, que vamos a ver que es una glándula salival, que tiene componentes dispersos de glándulas y estromo anexoide, que parece cartílago o hueso, pero es una sola célula que se va a diferenciar entre esas dos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá les digo, ¿no? Es una sola capa germinal, o sea, la célula pertenece a de una sola capa germinal. En el caso de que haya un tumor que tenga de dos o más capas germinales, se le llama teratoma. ¿Ya? Y vamos a ver que tienen células o tejidos maduros o inmaduros de más de una línea germinal. Por eso es que es la diferencia. ¿Ya? Esto es importante, porque acá tumores mixtos es de una sola capa germinal y el teratoma es más de una línea germinal. Esa es la diferencia. ¿Ya? Importante. Bueno, y generalmente se producen en células germinativas pluripotenciales, ya sea en el ovario o en el testículo. Entonces, ya sea un tumor de ovario o testículo, puede ser de corta, ven pelos en el ovario, solamente es un teratoma. Pueden haber dientes, pueden haber huesos, pueden haber cartílago, pueden haber glándulas, o sea, ¿no? De endodermo, aparato digestivo, respiratorio, tiroideo, o sea, mucosas, mesodermo, tejido muscular adiposo, y ectodermo, tejido cerebral, epidermo, glándulas anexas. O sea, pelos. ¿Ya? Guárdense. Ahora, vamos a ver algunas características microscópicas. Hablamos un poco de las macroscópicas, ahora vamos a hablar un poco de las microscópicas. Y vamos a ver el grado de diferenciación. Este de acá yo ya les había mencionado hace un rato. El grado de diferenciación es qué tanto se diferencian de las células normales o las originales. Entonces, mientras más semejantes sean a la célula de origen, son bien diferenciadas, y mientras más aberrantes, más raras, más, ¿qué es esto? ¿No? La expresión es pobremente diferenciada o indiferenciada. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra cosa que es la anaplasia, ¿no? Que vamos a la ausencia de diferenciación. Ya, o sea, que no son células anaplásicas, pues no tienen una diferenciación, no sabe de dónde es el tumor. Tenemos las neoplasias benignas, tienen buena diferenciación, lo que les mencioné, ¿no? Y las neoplasias malignas pueden tener mala diferenciación, llegando hasta la anaplasia. Y generalmente esta anaplasia, que es la que es diferenciada a la célula, son más agresivas estas células, ¿no? Entonces, como les menciono, la diferencia acá es que las células o los tumores benignos, mejor dicho, son bien diferenciados, y las neoplasias malignas pueden ser de bien diferenciados hasta indiferenciados, ¿no? Que es la anaplasia. Entonces, aquí hay un cuadrito en el que se lo van a aprender para que vean las diferencias tanto del tumor benigno como del tumor maligno, ¿no? Ya les hablé de esto hace un rato, pero ahora está en cuadrito y está diferenciado. Entonces, lo primero que vamos a ver es que los bordes en el tumor benigno son bien circunscritos, encapsulados. Eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Y que el tumor maligno son pobremente circunscritos, no se pueden delinear o son irregulares. ¿Qué pasa con el tejido adyacente? Eso sí no lo mencioné, el tejido benigno, ¿no? Porque el tejido benigno, el tumor benigno no invade, pero como sí puede crecer, por dependiendo del estímulo que pueda tener, el tejido adyacente sí puede estar comprimido, ¿no? Porque crece en un solo espacio y se comprime, ¿no? Entonces sí puede haber tejido comprimido, pero no invadido. En cambio, el tumor maligno sí invade. ¿Ya? El tamaño
va a depender del estímulo o la localización del tumor, ¿no? Porque, por ejemplo, hay leiomiomas que son grandes, bien grandes, ¿no? Entonces va a tener que depender del estímulo que tenga. Pero usualmente son pequeños. Y el tumor maligno, dependiendo acá también del grado, el estadio en que uno lo encuentre, generalmente puede ser grande, ¿no? Pero si es un tumor, un T1 son chiquitos, ¿no? De 1 centímetro, que son muy grandes. Secundarismo. Secundarismo es si es que se producen, aparte del tumor, produce alguna sustancia o alguna cosa que altere físicamente a la persona. En el caso del tumor benigno, no debería ocurrir a menos que sea un tumor secretor de alguna sustancia, ¿no? Alguna hormona o algo así. En cambio, en el tumor maligno sí, ¿no? Porque produce cachexia, hay muchos síndromes paranoplásicos también, entonces sí puede haber cambios secundarios. El índice de crecimiento del tumor benigno generalmente es lento, para que crezcan sí demora, ¿no? Años, y depende del estímulo. En cambio, el tumor maligno sí crece rápido, y como les digo, generalmente. Porque tumores malignos, por ejemplo, el linfoma folicular, es un crecimiento muy lento, su caída es súper lento, su caída es muy lento, entonces no produce una regeneración, una progresión muy rápida. Pero depende mucho, como digo, del tipo de tumor. Y metástasis sí, en el tumor benigno está ausente y en el tumor maligno sí. La mayoría de veces, cuando son avanzados, ya el tumor maligno te da metástasis, ¿no? Características microscópicas. Vamos a ver que el tumor maligno siempre se va a parecer más a su tumor de origen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los patrones de crecimiento, cómo se distribuye el tumor, ¿ya? A eso se refiere, cómo va creciendo microscópicamente el tumor. Entonces, generalmente similar al tejido original o es ordenado. Por ejemplo, en el leiomioma vamos a ver que tiene una forma, el tumor benigno. El leiomioma que hace así como remolinos, es ordenado. Dentro del crecimiento que tiene un patrón ordenado, ¿no? Como remolinado. En cambio, el tumor maligno, no, es un crecimiento desordenado. No se parece para nada al crecimiento que tiene el tejido normal. Ya, la polaridad basal. ¿Esto a qué se refiere? ¿Se acuerdan? Polaridad. ¿A qué se refiere con polaridad? ¿Saben? ¿Qué? Polaridad basal. Polaridad, ¿qué se refiere con polaridad? ¿La diferenciación? ¿A qué se refiere con polaridad? ¿La diferenciación? ¿No saben? Polaridad. No, polaridad se refiere a dónde está usualmente el núcleo o donde generalmente, ¿no? Basal, pegado a la membrana basal, ¿no? Esto se refiere más que nada a los tumores glandulares, ¿no? O los que tienen el núcleo basal, ¿no? La polaridad basal, siempre la célula viene acá y el núcleo siempre está pegado a la membrana basal. Entonces, cuando es un tumor benigno está conservado y cuando es un tumor maligno usualmente se pierde. Se crece todo en toda la célula o está en otros lados. Ahora vamos a ver en glándulas. Pleomorfismo. ¿Qué se refiere con pleomorfismo?
Ya, cambios, ¿no?, en las formas de las células, ¿no? Hay diferentes formas de células. Las células neoplásicas son de diferentes formas, ¿no? Eso es lomorfismo. Esto en tumor maligno generalmente está ausente y en el tumor maligno está presente, ¿no? Porque siempre hay como que bastante alteración, ¿no?, de la forma de las células. Y ahí tenemos relación núcleo-citoplasma. ¿A qué se refiere con relación núcleo-citoplasma? ¿A qué se refiere relación núcleo-citoplasma? ¿Sabes? ¿Ah? ¿No sabes? ¿Alguien sabe? Relación núcleo-citoplasma. ¿Sabes? Está. Relación núcleo-citoplasma. Relación núcleo-citoplasma. ¿Qué puede estar? ¿Sabes? El tamaño del núcleo en relación al citoplasma. Ándate a otro lado. Las clases no son para que se duerman. O sea, si van a dormir, váyanse a otro lado a dormir, ¿no? Van a estar acá, tienen que prestar atención. Ya. En la relación núcleo-citoplasma vamos a ver que generalmente los núcleos son pequeños y el citoplasma es amplio, ¿no? Estamos poniendo de ejemplo una célula epitelial porque esa es la más común, ¿ya? Entonces, generalmente los epitelios, el núcleo es pequeñito, el citoplasma es amplio. Entonces, cuando se pierde esa relación núcleo-citoplasma, quiere decir que el núcleo crece. El núcleo crece, entonces va para arriba, o se incrementa, ¿no? Se incrementa esa relación. Anisonucleosis. Por acá, anisonucleosis. ¿Qué es anisonucleosis? ¿Quién sabe qué es anisonucleosis? ¿Cómo saben qué es anisonucleosis? ¿Ah? ¿No saben? Anisonucleosis. ¿No saben qué es anisonucleosis? Diferentes tamaños de núcleos, de los núcleos, ¿no? Anisonucleosis, núcleo. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay diferentes tamaños de los núcleos, generalmente son grandes, ¿no? Pero pueden haber diferentes tamaños, pueden haber núcleos muy grandes y otros no tan grandes y así, ¿no? Hipercromasia, ¿qué es hipercromasia? Grande, bastante color. Bastante color, ¿no? Oscuro. Oscura. ¿No? Oscuro. Por pasa que los núcleos se pintan moraditos, ¿no? Entonces, en el hipercromasia vamos a ver esos núcleos casi negros. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, hipercromasia. Mitosis. Vamos a ver que las mitosis en tumor maligno sí pueden haber, pero son mitosis típicas, ¿no? ¿A qué se refiere con mitosis típicas y atípicas? ¿Quién sabe? Vamos a por el medio, vamos por el medio. ¿A qué se refiere con mitosis típicas y atípicas? Pero ¿cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Dividido, ¿cómo se divide? En dos, sí. Sí. Así.
¿Sí? Bien. Sí, que se dividen en dos. Ya. Así es lo normal. Ya, eso es lo típico. ¿Y cómo sería lo típico? Que viene igual, pero diferente, ¿no? Mira, les voy a... Bueno, por ahí seguramente en las fotos que tienen ya de la clase del principio pasado van a ver. Pueden ser de diferentes formas. Generalmente en paralelo es lo normal, pero cuando son atípicas pueden ser así en T, pueden ser estrelladas, pueden parecer un poco artificiales, pueden hacer en grumos, ¿no? Entonces todas esas formas son formas atípicas, ¿ya? Células gigantes pueden haber sin atipia en células benignas, pero en la parte de malignos siempre va a haber un poco de atipia nuclear. Anomalías cromosómicas, tumor maligno de todas maneras, y en su función generalmente el tumor maligno está conservada o en el tumor maligno puede haber variabilidad de eso, ¿no? Bien. Ahora sí vamos a explicar cada una de esas cosas. Entonces el pleomorfismo, vamos a ver variación de tamaño y forma de las células y de los núcleos. Entonces acá vamos a ver que acá se ve el crecimiento desordenado de las glándulas, ¿no? Pero acá vemos que, miren esos núcleos que son de diferentes tamaños, de diferentes colores. Acá hay una mitosis, incluso acá una mitosis atípica, como les dije, como una estrella mal formada, ¿no? Entonces, estos de acá son un pleomorfismo, ¿no? Porque vamos a ver diferentes células, o sea, las células tumorales de diferentes formas y tamaños. ¿Ya? Acá vamos a ver la alteración del núcleo citoplasma, la alteración de la relación núcleo-citoplasma. Igual, es la misma foto, ¿por qué? Porque vamos a ver que los núcleos son grandes a comparación del citoplasma. Acá vamos a ver, proporcionadamente grandes los núcleos. Hipercromasia, acá vemos casi negritos estas partes de acá, oscuros, ¿no? No todos, hay algunos que son claros, pero hay unos que son casi negros, ¿no? Y vamos a ver núcleos normalmente grandes, vamos a ver nucleolos prominentes, ¿no? Nucleolos prominentes, y eso lo vamos a ver por acá, por ejemplo. Entonces, un nucleolo prominente, pero otro nucleolo prominente. Entonces vamos a ver lo de las mitosis, que les decía acá, que parece una estrella mal formada, acá tenemos una V, ¿no? Acá una forma que no les podría decir qué cosa, acá parece un fuego artificial que hubiera explotado, ¿no? Entonces todos esos son mitosis atípicas, ¿ya? La pérdida de la polaridad, como les dije, generalmente vamos a ver esto en glándulas, o en glándulas más que nada, en las que los núcleos tienen una polaridad basal, pegada a la membrana basal. Y en los tumores vamos a ver malignos que se pierden esa polaridad, suben o están totalmente desordenados, que no se pueden identificar ni siquiera dónde está la polaridad, ¿no? Acá ni siquiera se ve la membrana basal, entonces no vamos a ver la polaridad, ¿no? Están totalmente desordenados y no tienen ese orden bonito, ¿no? Todas las células normales de nuestro cuerpo tienen un orden, tienen una forma definida, ¿no? Por nuestro ADN, está escrito en nuestro ADN cómo debe ser una célula normal. Cuando hay una alteración viene todo este desorden, todo este desastre, ¿ya? Todo este caos, ¿ya? Entonces es importante que entiendan que la neoplasia maligna produce una alteración, un desorden en nuestro cuerpo, ¿no? Y ese desorden contagia a las células y va creciendo y va matando a las células normales y va alterando lo normal. ¿Ya? Otra característica de las neoplasias malignas es la necrosis. ¿Ya? Vamos a ver que la irrigación, porque hace tanto que la irrigación se empieza a volver insuficiente
y empieza a crear áreas de necrosis, generalmente centrales, ya que la irrigación viene de afuera, ¿no? Entonces la zona central generalmente se empieza a necrosar. Ya queda visto por ahí que tienen esta foto, ¿no?, de separaciones. Entonces acá vamos a ver la pérdida de la polaridad, los nucleolos prominentes, las mitosis atípicas, esto de acá, las mitosis atípicas, es una aneuploidía del ADN, ¿no?, porque empieza a tener más cromosomas y después se ve así todo feo, ¿no? Vamos a las células gigantes, el núcleo prominente, como les dije, hipercromasia, anisonucleosis, que les dije diferentes tamaños de los núcleos, alteración del citoplasma, pleomorfismo. Y un poquito más cosas. A ver, algunas cosas acá, lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿no? Pero para que más o menos entiendan y vean las características, porque si les pongo casos clínicos, lo que se ve en el microscopio para que me digan el diagnóstico, pero que lo sepan, ¿no? Por lo menos es una neoplasia maligna. Invasión local. En la neoplasia benigna no hay eso, ¿no? Solamente crecen, se expanden, pero no infiltran, no solamente comprimen. Son encapsuladas, son palpables, son móviles y se pueden extirpar fácilmente dependiendo de la localización, por ejemplo los hemangiomas o tumores en el cerebro, ¿no? Los hemangiomas acá, por ejemplo, no son encapsulados y pueden ser resecables. Entonces acá un leiomyoma benigno es ordenado, miren acá, ¿ven? Tiene su orden como remolinado, o sea, como un río, creo que sigue, ¿ven? Bonito. Ya no hay metástasis, no es infiltrante, bien diferenciado, pequeño, bien delimitado, no es. En cambio, el leiomyosarcoma es grande, invade, tiene necrosis central, hemorragias también internas, es desordenado, las células son pleomórficas, no tiene ese bonito, ¿no? Que, así como remolinados, no pueden ser totalmente desordenados. La infiltración es progresiva, destruye el tejido normal, ¿no?, o secundante, hay una diseminación sistémica con metástasis, es mal delimitada, no tiene límites anatómicos, el margen infiltra estructuras de órganos adyacentes, es difícil para sacar, ¿no? Tendrían que sacar todo el órgano y tendrían que llevarse hasta tejido adyacente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso de que esta paciente, vamos a cortarlo a la mitad, ¿ya? En el caso de que esta paciente quisiera tener hijos, no puede tener hijos porque tiene un leiomioma o su mucosa. Se le puede sacar el leiomioma, después no puede tener hijos. En caso de que tenga un leiomiosarcoma, no puede, le tienen que sacar todo el útero, ¿no? Entonces, ahí esa es la gran diferencia de cómo el manejo también tiene que ver, ¿no? La metástasis. La metástasis es la diseminación de un tumor a sitios discontinuos, ¿no?, lejos. ¿Ya? Sitios físicamente discontinuos respecto al tumor primario. Esto se llega a pasar porque el tumor penetra los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos o cavidades corporales. ¿Ya? Todos los tumores malignos pueden dar metástasis. Algunos de poca frecuencia, pero se pueden dar. ¿Ya? Por ejemplo, el carcinoma vasocelular es bien difícil que dé metástasis. Generalmente crece. Pero es muy difícil que dé metástasis. Entonces, vamos a ver, ¿no? Generalmente cuando nosotros tenemos un cáncer de colon, va a dar más frecuentemente metástasis al colon, al hígado, por el tema de la circulación que va desde el porta, ¿no? Todo el sistema digestivo va a la porta y va filtrando el hígado, ¿no? Entonces, de todas maneras, si hay un tumor acá, lo más probable es que vaya primero al hígado, ¿no? Y también puede dar el tumor. Entonces tenemos una diseminación por vía de vasos sanguíneos, de venas, arterias,
y linfático también, ¿no? Entonces tenemos las otras neoplasias, que son las neoplasias de la sangre, leucemias y linfomas, que en realidad eso ya está en todos lados, ¿no? La leucemia ya que va por todos lados, o toda la sangre está por todo el cuerpo, donde está localizado, ¿no? Prácticamente vamos a ver que cuando se hace un diagnóstico de un tumor sólido, el 30% de estos tumores ya están con metástasis, ¿no? A algún lado. Y la metástasis está muy relacionada al pronóstico, ¿no? Y cómo se maneja el paciente. Ya que, por ejemplo, si el tumor es pequeño, pero ya hizo metástasis, es más difícil poder extraer ese tumor pequeño, ¿no? Tiene que ir a quimio, tiene que hacer muchas cosas. Entonces vamos a ver las vías de diseminación. Tenemos la siembra directa de cavidades en superficies corporales, tenemos diseminación linfática y diseminación hematógena. También hay una diseminación iatrogénica, pero esto ya depende mucho de cómo se maneja, ¿no? el cirujano. Entonces tenemos la siembra de cavidades y superficies corporales. Esto generalmente vamos a ver carcinomas de ovario, carcinomas apendiculares y secretores de moco. Y estamos viendo que el tumor crece dentro del ovario, pero acuérdense que el ovario está en la cavidad pélvica y todo eso es como una piscina por dentro, ¿no? Entonces es más fácil de que si es en la superficie del ovario, salgan las células neoplásicas y se vayan y se implanten a otros lados, ¿no? Por el apéndice, y ahí está toda la parte del peritoneo y todo, ¿no? Entonces vamos a ver que la neoplasia maligna penetra un campo abierto, que está, ¿no? Que no tiene barreras físicas como la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la hemorroidea articular, en este caso abdominal o pélvica, ¿no? Y permanece en la superficie de las vísceras abdominales sin penetrar en su interior, ¿no? Lo más frecuente carcinoma de ovario. La diseminación linfática, que es la vía más común para los que son los carcinomas. Ya, en sarcomas no es frecuente, entonces la diferenciación entre carcinoma y sarcoma es que la metástasis más frecuente es linfática desde el carcinoma y las hematógenas son de los sarcomas, ¿no? De ahí tenemos, generalmente van a las vías naturales de drenaje linfático, por ejemplo, la del carcinoma de mama va a la axila, ¿no? De tiroides va al cuello, toda cavidad oral va al cuello, entonces todo va a lo que es el drenaje natural del linfático. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no? Este tejido linfático y acá vemos unas glándulas. Por ejemplo, bueno, que ya lo mencioné, ¿no? Vamos a ver que los ganglios linfáticos se van del cáncer de mama van a la parte de la axila, ¿no? También puede haber supraclaviculares. Los carcinomas de pulmón van a ir a los linfáticos traqueobronquiales o mayasténicos periliares. La ganglio sentinela es el primer ganglio que vamos a ver del tumor primario. Generalmente esto se hace en cáncer de mama, lo que hacen es teñir, ¿no? Con una sustancia el tumor y de ahí marca dónde se está yendo a dónde se está yendo el drenaje, ¿no? Y pinta, ¿no? Y eso extrae el pastor o el cirujano, lo extrae, lo manda a patología para ver si hay una metástasis ahí, ¿no? Si es que hay metástasis, se tiene que sacar toda la axila, todos los ganglios de la axila, y si es que no hay metástasis, dejan ahí la axila, ¿no? No la tocan. Esto se hace de manera intraoperatoria, ¿no? Esperan hasta que va todos los días a salir de la clase o no. Esto es importante para pronóstico tratamientos. Esto también se hace en melanomas, cáncer de colon, otros tumores. ¿Por qué es importante esto? Porque la morbilidad de extraer la axila, o los ganglios axilares, es bien complicada, porque
hay mucho linfedema, prácticamente pierden funcionalidades el brazo, ¿no? Las mujeres. O los hombres, porque también acá se los nombran hombres. La diseminación hematógena, como les dije, tenemos generalmente sarcomas. El sarcoma es la diseminación por excelencia, ¿no? Pero también puede haber carcinomas. Y vamos a ver que en el tumor, vamos a ver que están el tumor dentro de los vasos sanguíneos. Vamos a ver, por ejemplo, la invasión venosa se va al hígado y pulmones, y esto es por ejemplo, lo que le dije, el cáncer de colon. De ahí tenemos nuestro estadiaje que se va a basar en el TNM de tumor, en nódulos linfáticos y en metástasis, ¿no? El tumor, la diseminación local es el tamaño tumoral, y vamos a, depende del tumor, depende, por ejemplo, el mama, va a depender del estómago, ¿no? Cada uno tiene su propia T. Generalmente el T1 es 1, o sea, acá el T1 es de unos centímetros, y el T0 es en sí, o el TIS, ¿no? O no detectable en tal caso. Entonces esto va a ser más que nada para dar tratamiento, ¿no? Para ver qué tipo de tratamiento. Si ya tiene metástasis, generalmente no va a cirugía, y los T1 son generalmente de estadios tempranos, y vamos a ver que en estadios tempranos se puede operar sin dar quimio, ¿no? A veces primero se da quimio y después se operan para que el tumor reduzca, y de ahí se opera. Y también puede ser que operen y después de quimio para tratamiento por si acaso, ¿no? Vamos a ver, es un buen indicador de pronóstico este de acá, porque va a depender mucho también el número de daños que están implicados y a qué tanta distancia también están infiltrados, ¿no? Como les dije, tiene que ver mucho con la terapia, y puede haber una combinación de histopatología, radiología y evaluaciones clínicas, ya que, por ejemplo, se pueden sacar de acá, ¿no? Pero de repente de otros lados es un poco más complicado. Entonces, con una tomografía o con el PET o una mamografía, donde pueden sacar otro tipo de como dicen nuclear, ¿no? Los pueden sacar los ganglios, o si hay metástasis en hueso, por ejemplo, ¿no? Que a veces no se ve con una radiografía normal. Y vamos a ver que los estadios vamos a anotar acá, ¿no? Estadio 0, estadio 1, 2, 3, 4 es cuando ya invade otros órganos, ¿no? Invade órganos y estructuras adyacentes. Esto, acuérdense, T4 invade órganos y estructuras adyacentes. Esto es generalmente en todos los procesos, ¿ya? Y T3 en estos que tienen serosa, como el colon, invade serosa, ¿no? El TIS es in situ, ¿ya? Estos solamente es en colon, en huecos, ¿no? En el sistema digestivo. En mama, sí, T4 invade piel o invade músculo, ¿no? Los tejidos adyacentes. Y eso también va a depender mucho, por ejemplo, ese es estómago, ¿no? Esos también los que son cercanos al tumor y los que están lejanos del tumor, ¿no? Bueno, y la prevención siempre es importante, como les dije, lo mejor es utilizar una prueba no invasiva, ya, para que los pacientes, o los posibles pacientes, quieran hacerse el test, ¿no? A veces es difícil, por ejemplo, ¿no? En el estómago, el único que te puede hacer como que el test para ver si tienes algo ya es una endoscopía, pero la mayoría de gente no quiere hacer una endoscopía, uno porque es caro y otro porque tiene miedo que le están metiendo un poco por boca. Igual el colon, ¿no? Entonces, el tema con esto es tratar de buscar una forma que no sea tan invasiva para que se quieran hacer esas pruebas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando son ecografías o cosas así, ya hablamos de ecografía, bueno, ya como que
y con los examen físico. Pero, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? ¿Qué le hacen? En mamografía. La mamografía, muchas mujeres no quieren hacerse porque duele. Entonces, esto de acá, a veces las mujeres prefieren hacerse mamografía, y a veces en mamografía no pueden diagnosticar algunas cosas, ¿no? En cáncer de cervix hacemos Papá Nicolau, ¿no? Entonces, a veces muchas mujeres tampoco quieren hacer Papá Nicolau porque les da vergüenza, qué sé yo, que le tengo que estar mirando. El cáncer colorectal, entonces acá, por ejemplo, tienes la colonoscopía, pero tampoco quieren hacerse eso. Entonces, ¿qué hacen? Ya ver sangre oculta, me dicen, ¿no? Ya, si hay sangre oculta, me dicen, bueno, ya como que sospechan, saben qué está pegando, ¿no? Y próstata, los hombres tampoco quieren hacer porque no quieren que les están examinando, ¿no? En esa zona. Entonces, todas estas cosas hay que también es un poco de educación al paciente, ¿no? Educación a la persona, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no se hacen ninguna de estas cosas, porque son jóvenes, pero igual los jóvenes igual están dando ahora, ¿no? Entonces, pero si ustedes no se hacen, ¿cómo le van a decir a un paciente hazte, ¿no? O no duele, no pasa nada, ustedes nunca se han hecho, no saben cómo es. Entonces, también, ¿no? Hay que, a veces con ejemplos, también la gente se anima, ¿no? Ya.